Cada quinto sábado del mes se ha estado promoviendo para que los padres vengan a orar por sus hijos, ¿verdad? Mejor si los trae, pero si no puede traerlos, pues venga usted a interceder por sus hijos. Pero no importa que estén, ya viejos, venga a orar por ellos. Y si están niños, venga a orar por ellos. Y si todavía no tiene hijos, venga a orar por si Dios le va a dar hijos, ¿verdad? Y una vez que le mande trigo, y no sea una cizaña que venga a nacer, ¿verdad? Sí, todo eso se tiene que clamar a Dios, ¿verdad? Porque el que pide es el que recibe. Gloria a Dios. Así que este último sábado del mes, el pastor Mario Vicencio va a estar orando, va a estar ministrando para ser lleno del Espíritu Santo. Así que si usted todavía no recibió el bautismo del Espíritu Santo, ya sabe que todos los sábados de 6 a 8 de la mañana se está orando para recibir esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que venga a llenarse, y si ya recibió la llenura del Espíritu Santo, pues venga a seguirse llenando más. Porque recuérdese que al que tiene, Dios le da más. Pero al que no tiene, aún lo poquito que tiene, le es quitado, ¿verdad? Así que esa es la ley de Dios, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Venimos a aprender más del plan que Dios tiene para nosotros. Y aquí está el mapa. Usted tiene el mapa en sus manos y dice Dios hablándole al profeta Elías, dándole instrucciones, dice: y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Hemos estado viendo el propósito por el cual Dios le dio instrucciones a Elías de que tuviera un sucesor. Pero entendiendo más allá de lo que la historia nos habla, nosotros debemos de entender que Dios quería en la historia de Israel marcar el mapa que iba a suceder para nosotros en nuestra vida espiritual. Y por eso, relacionando, porque nosotros no podemos basar, hermano, nuestro evangelio en el Antiguo Testamento solamente. Y digo solamente porque sí debe estar basado en el Antiguo Testamento, pero debe de ser confirmado por el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera doctrina, ¿verdad? O sea, una doctrina que solo está basada en el Antiguo Testamento no es aplicable a nosotros, porque nosotros ya no estamos viviendo bajo esos mandamientos. Pero entendiendo que se confirma en el Nuevo Testamento, entonces podemos estar seguros de que es una doctrina de Dios, porque por palabra de 2 o 3 testigos se va a confirmar toda palabra. Y cuando vemos aquí en Juan capítulo 16, verso 7, y hemos estado viendo esta similitud de cómo Elías, antes de irse al cielo, fue y preparó aquel que iba a ocupar su lugar. De la misma manera, dice aquí nuestro Señor Jesucristo en Juan 16, 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero mire el verso 13, es especial el verso 13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Bueno, entonces vemos ahí que no solamente estamos hablando de una historia de dos profetas, sino estamos entendiendo, y al entender esto vamos a poder caminar una vida de tranquilidad, de paz, porque van a venir situaciones muy complejas a este mundo, muy difíciles. El Señor mismo lo advirtió y dijo, van a oír de guerras, rumores de guerras, van a haber pestes, van a haber terremotos, bueno, van a caer las estrellas de los cielos y claro, todo eso tiene un sentido, todo eso tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de que caerán las estrellas de los cielos, usted sabe que si cae una estrella a la tierra, pues la tierra desaparecería, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente estaba hablando ahí el Señor? ¿Verdad? Que iban a caer estrellas. Y nosotros estamos viendo ahora a través de la tecnología. De hecho, un amigo mío que está allá en Israel me mandó un video, creo que fue el año pasado, este año, no me recuerdo cuándo fue. Me mandó un video donde él estuvo filmando, porque él vive ahí en Jerusalén. Y literalmente, hermanos, si nosotros no conociéramos la tecnología que existe, pues hubiéramos dicho, pues están cayendo estrellas del cielo, ¿verdad? Porque eran misiles que estaban cayendo sobre Israel, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues no hicieron todo el daño que quisieron hacer contra Israel, ¿verdad? Otro peligro que existe y que lo vamos a ver tal vez, es que hay muchos satélites en el espacio, ¿verdad? O sea, son cientos de satélites que hay en el espacio, porque todo lo que nosotros hacemos a través de la tecnología está dirigida desde los satélites de arriba, ¿verdad? Por eso es que usted puede hablar aquí y lo oyen allá en la China, ¿verdad? Se le da la señal y regresa, ¿verdad? Todo está manejado por satélites. Y el problema que se da es que los humanos mandan los satélites a la parte de arriba, pero se quedan allá. Y algunos ya no funcionan. Algunos ya dejaron de ser útiles porque ya mandaron nuevos con mejor tecnología, pero ellos siguen circulando allá arriba. Entonces, y esos satélites, hermanos, se mueven a miles de millas por hora. Es increíble la velocidad a la que se mueven allá arriba en el espacio, ¿verdad? Entonces esos satélites ya incluso algunos ya han chocado porque son demasiados y se han hecho pedazos. Entonces ya no solamente están los satélites circulando, sino que encima de eso ya hay pedazos de satélites circulando. Ahora, cuando eso
llegue a suceder, hermano, que empiecen a chocarse todos los satélites, porque van a chocar porque los satélites son sensibles, ¿verdad? No son, imagínense a la velocidad que van, si una bala, el estrago que hace, esos satélites van a mucha más velocidad que una bala. O sea, nosotros si estuviéramos, no veríamos el satélite pasar, porque van demasiado rápido. Entonces, imagínense el impacto que producen. Ahora, todo eso, hermano, todo eso va a traer, en algún momento va a traer caos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la tecnología. Nosotros dependemos de, por ejemplo, ahora todo se hace por teléfono, usted quiere hacer un pago, ¿cómo lo hace? Ya no tiene que ir en persona, ¿verdad? A hacer filas, ¿verdad? Si le van a cobrar, ya no tiene que venir el cobrador a su casa a tocarle la puerta, ¿verdad? Todo está aquí, todo está aquí. Entonces, cuando uno de esos satélites importantes se estalle contra otro, va a causar estragos aquí en la tierra. Se van a ver. Entonces, cuando se habla de que las estrellas van a ser conmovidas, tenemos que entender, hermano, que no está hablando de estrellas que usted vea en el cielo, ¿verdad? Aparte de eso, estrellas también significa en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Y dice aquí en el verso número 20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ángeles. Ahora, recuerde que esa palabra ángel puede traducirse mensajero, servidor, ¿verdad? Un ministro de Dios. Tiene tantos significados. Ahora, vemos entonces que cuando se habla de estrellas, y tenemos que ir a la palabra, no quería, no sé por qué me estoy metiendo a este tema, porque no pensé hablar de este tema, pero bueno, ahí me está llevando el espíritu, así que voy a tener que meterme aquí a este tema, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en el Evangelio de, déjame ver, Mateo 24, 29, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, yo espero, hermano, que usted atesore estas enseñanzas, porque tal vez no le van a servir ahorita, ¿verdad? Pero le van a servir después. ¿Para qué? Para que cuando sucedan estas cosas usted no se aflija. Porque el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene es que recibamos y estemos en paz en esta tierra. No podemos nosotros, hermanos, estar orando para que cambien las circunstancias. Tenemos que entender eso. O sea, Dios ya trazó un plan, Dios ya trazó un camino y la humanidad va a ir por ese camino. Ahora, ¿cómo usted va a ir caminando en ese camino? Es lo que va a marcar la diferencia. Porque si usted presta atención, especialmente ahora, que se ha visto que los noticieros, hermanos, ni siquiera verdades anuncian, sino que son mentiras.
ellos anuncian de acuerdo a su línea política y no les importa realmente hablar la verdad ya, ¿verdad? O sea, son falsos. Ahora, si cuando hablaban la verdad, hermano, infundían pánico, infundían miedo, ahora imagínense ahora que pueden hablar cualquier tontera y hablar un montón de mentiras. Van a meter pánico a la humanidad, ¿verdad? Y ponen pánico ¿para qué? Para que busquen un refugio. Cuando sucede una situación de aviso, viene un tornado. ¿Qué hace la gente? Buscar un refugio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que las noticias van a hacer? Y preste mucha atención porque se lo dije desde que vino la pandemia. Y por algo se lo estoy diciendo, no sé por qué, pero se lo estoy diciendo por algo. No sé qué va a venir. Bueno, sí sé porque aquí está escrito en la Biblia, pero en qué momento va a venir no sé. Pero los noticieros van a seguir infundiendo pánico, 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 pánico. Y ahí está la gente, hermano. Y ahora con las redes sociales que cualquiera se inventa cualquier cosa y hasta pueden hacer videos que parecen reales y no son. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con este aparatito, ¿verdad? Aún contestar textos es peligroso ahora. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Aún recibir una videollamada es peligrosa. Porque usted cree que está hablando con su hijo y está hablando a saber con quién estará hablando. Usted va a ver la imagen de su hijo ahí hablándole y pidiéndole dinero y diciendo, mira, es que estoy en problemas, y usted ve la imagen de su hijo, oye la voz de su hijo y su hijo en otro lado. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado aún en contestar, que le van a mandar textos a decirle, mire, le vamos a regalar esto y usted dice, ay, qué bonito, y le apacha ahí y ya se arruinó todo. En lugar de que le den, usted ya dio su cuenta de banco y usted ya dio todos sus datos. O sea, hay tantas situaciones que se van a estar dando. ¿Y por qué suceden? Porque ponen pánico. Y se aprovechan, hermano, de la ignorancia de nosotros. Porque somos ignorantes, hermano. Por mucho que usted crea que sabe, es ignorante. Y una vez se lo digo para que no se crea mucho. Y si usted se cree que no es ignorante, búsqueme después del servicio y yo le voy a demostrar que es ignorante. Por si usted duda que es ignorante. Solo le voy a hacer unas 2 o 3 preguntas y se va a manifestar lo ignorante que es. Porque todos somos ignorantes. El único que no es ignorante es Dios. De ahí, mire hermano, de ahí hasta los 24 ancianos que están alrededor del trono son ignorantes. ¿Y qué cosas sabrán ellos? Pero ¿cuántas ignoran todavía? Entonces, quítese esa mentalidad de decir, no, es que yo sé mucho. Sí, ¿y qué tanto sabe? Nada. ¿Qué es su mucho? Nada. Entonces fíjese que los noticieros y los medios de comunicación van a venir a poner pánico a la humanidad. ¿Para qué? Para buscar un refugio. ¿Y cuál va a ser el refugio que van a buscar? El gobierno. El hombre. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos enseña y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el gobierno es humano. Ahora, mire lo que dice aquí, dice, verso Mateo 24, 29, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces vamos a ver, hermano, vamos a ver situaciones que aún ministros de Dios se van a desviar.
Se van a desviar. ¿Por qué? Porque no se prepararon. No se prepararon. Y aunque tuvieron la oportunidad, hermano, de llegar a ser baluartes, de ser campeones, de ser héroes en la fe, fracasaron. Por eso, hermano, es importante que usted conozca la palabra. No es capricho mío decirle, prepárese en la palabra, venga los días lunes a recibir las clases bíblicas. No es capricho mío, hermano. Es su escudo, es su escondedero. Cuando vengan esas situaciones difíciles, ¿dónde se va a refugiar? En la palabra, en las promesas de Dios. Por eso vengan las madrugadas, hermano, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, los sábados, a llenarse de las promesas de Dios. Ahorita es el tiempo de gracia, ahorita es el tiempo de dádivas, donde el Espíritu Santo está dando a aquellos que buscan, a aquellos que desean. Vendrá el momento, hermano, en que la gente va a buscar y Dios le va a decir, se acabó tu tiempo. Como aquellos en el tiempo del diluvio. Aunque nosotros sabemos que no podían entrar porque ya Dios había determinado que no podían entrar, ya había caído un juicio de muerte para ellos. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice que hay pecados por los cuales ya no podemos orar, ¿verdad? Ahí en la carta de Juan, vamos a la carta de Juan. Esto es Primera de Juan, capítulo 5. Verso 15. Mire la diferencia. Primera de Juan 5:15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Mire, estamos viviendo este tiempo. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Ahora, dice ahí, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Entonces, ahorita, mire, Dios está dando gracia y Dios tolera y Dios te dice, bueno, te arrepentiste, te perdono. Te arrepentiste, te perdono. Te arrepentiste, te perdono. Pero llega el momento en el cual te va a decir, ¿sabes qué? No te compones. Y si sigues así, te vas a perder. Entonces mejor te voy a matar. Porque te amo. Porque no quiero que te pierdas. Entonces, cuando ya se determine ese juicio, esa persona, hermano, por más que ayune, por más que se ore, por más que se libere, se va a morir. Podemos orar para que se salve, pero no para que se sane, no para que no se muera. Por eso lo más importante, hermano, no es que el cuerpo se salve, es que el alma se salve. Porque si para salvarte el alma el Señor te tiene que matar el cuerpo, ¿usted cree que Dios se va a tentar el corazón de decir, no, no lo voy a matar? Claro que sí. Yo espero que tú no llegues hasta ese extremo de que Dios tenga que decir, ¿sabes qué? Ya
esa actitud que tienes, esa rebeldía que tienes, ya no te la voy a tolerar. Te voy a dar un tiempecito nada más para que arregles algunas cositas ahí, pero hasta aquí llegaste. Y vamos a ver eso, hermano. Vamos a verlo. Porque, hermano, Dios es fuego consumidor también. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y mucha gente en el evangelio se está burlando de Dios con su forma de vivir. Porque aquí viene a la iglesia y danza y corretea y parece que todo está bonito. Pero en su intimidad con Dios, ¿cómo está? En sus intenciones, ¿qué hay? De aborrecer el pecado, como hablaban en las profecías hoy. Que ya, hermano, ya no querramos pecar. Que esa palabra de pecar, hermano, ya no exista en nuestro vocabulario. Si tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar en toda la verdad. Tenemos la palabra que nos guía, que nos instruye. Entonces, fíjese cómo Dios está dando ahorita oportunidad para arreglarnos. Y si tú no aprovechas la gracia de Dios, pues vas a caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, yendo a la historia de Eliseo, en segundo libro de Reyes, capítulo 5, porque estamos viviendo los tiempos, hermanos, más hermosos para el pueblo de Dios. Si usted le preguntara al apóstol Pablo, usted sabe que Pablo fue un hombre que es el perito arquitecto de la iglesia, y a través de Pablo, a través de Pedro, la sombra de Pedro sanaba y hacía milagros, y a través de la imposición de manos de Pablo, y aún enviando trapitos, los trapitos que usaba Pablo, decía: yo no puedo ir hasta allá, pero lleva este trapito y se lo pones ahí al enfermo y se va a sanar. Y se sanaba la gente. Pero si usted le preguntara a Pedro y a Juan, que vio el Apocalipsis, y a Pablo, que escribió las cartas doctrinales, ¿te hubiera gustado nacer en el tiempo que naciste o te hubiera gustado nacer en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Qué hubieran escogido ellos? En este tiempo. Fíjese que mucha gente sueña y dice: yo hubiera querido estar allá con Jesús cuando Él multiplicó los panes, cuando Él caminó sobre las aguas. Yo te pregunto, si tú hubieras estado en los tiempos de Jesús, ¿qué hubieras estado tú haciendo cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas? Pregunto. ¿Hubieras estado en la barca por lo menos? ¿O hubieras estado roncando en tu casa? ¿Dónde hubieras estado? Y cuando Jesús hizo todos los milagros que hizo, ¿dónde hubieras estado tú? Porque aun cuando el Señor multiplicó los panes, ¿cuánto tiempo tenía la gente de no comer? 3 días. Por eso les multiplicó los panes. ¿Y usted no aguanta ni medio día de ayuno? Con aire acondicionado, con sillones acolchonados, con alfombra, con carro. Y esa gente ¿cómo seguía a Jesús? A pie.
Tenía que caminar distancias largas. Entonces, no ponga de pretexto decir, no, es que yo si hubiera nacido en otro tiempo, no, hubiera sido peor todavía. Como le dijeron al profeta, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo te vas a sentir cuando tengas que correr con los que van a caballo y tú a pie? Tenemos que tener, hermano, la fuerza de Felipe. A mí me impresiona ese hombre Felipe, hermano. Mire, iba a la velocidad de los caballos corriendo y platicando con el eunuco. Se le pega al carro, hermano. Ahora, póngase a pensar. Era el tesorero de una nación. ¿Cuántos soldados cree que llevaba? ¿O será que iba solito? Mire, tuvo que esquivar la guardia y pasar a la guardia de atrás y decirle, hey, y llegar al carro y decirle, hey, entiende lo que lees, y corriendo, hermano. Por eso hasta en lo físico usted tiene que estar sano, hermano. Hay gente que dice, yo quiero ir a hacer la obra de Dios y no aguanta ni siquiera media cuadra a caminar. Y quiere irse de misionero allá a la China o al África. Yo digo, ¿cuál es la maña de pensar en irse de misionero a otro continente? ¿No se ha dado cuenta que la gente siempre piensa así? Vaya a preguntarle a todos los cristianos de Latinoamérica a dónde quisiera irse de misionero. Dice, yo estoy soñando irme de misionero a los Estados Unidos. Porque ellos son inteligentes. Sí, cuando Dios me mande y como se dejan guiar por Hollywood, ¿verdad? Que mucho show y dicen, yo quisiera ir de misionero a Nueva York o a Los Ángeles. No saben la miseria que hay en esas ciudades. Y nosotros ya estamos aquí. ¿Y qué dicen los de acá? Yo quisiera irme de misionero allá al África. Mire, si no aguanta de misionero aquí, con todas las bendiciones, con todas las oportunidades que hay, con todas, hermano, las facilidades que hay, ¿usted cree que va a aguantar en el África? ¿Usted cree que va a aguantar en la India? Hay gente que dice, yo quisiera ir a la India de misionero. ¿Y sabe hindú? No. ¿Y entonces qué va a ir a hacer? Usted lo que quiere es ir a pasear. Sea sincero. Quiero ir al África. ¿A qué? A ver leones es lo que quiere ir. A ver elefantes. Y no voy a pensar, hermano, que los leones y los elefantes están ahí. Usted llega y ya están todos los leones ahí. No, hermano. Es como la gente allá en otros lugares. Yo he platicado, por ejemplo, platiqué con un pastor del África y me contó su experiencia cuando vino aquí a los Estados Unidos, a Texas. Y él venía emocionado a Texas y su emoción era venir a ver a todos en caballo con nuestros sombreros de cowboys. Así piensa la gente de otros lugares que así andamos nosotros, ¿verdad? Con nuestras 2 pistolas aquí. Seamos realistas. Seamos realistas. Entonces, tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que aprovechar las bendiciones de Dios ahorita. O sea, si usted no va a evangelizar aquí, ¿qué está pensando en ir a otros lugares a predicar? ¿Cuál fue la orden del Señor? Vayan primero aquí a Jerusalén, después a Judea, y si ya no te alcanza Judea, porque ya llenaste toda Judea, entonces ve a Samaria
Y si Samaria se te quedó muy chiquita, entonces ve hasta lo profundo a los confines de la tierra. Pero ni a la pulga van a predicar, hermano. La pulga es el mercado rodante que hay acá. Tengo que explicarlo porque salimos en las redes sociales. Hay cosas que tengo que explicar. ¿Cuántas veces usted ha ido a la pulga a predicar? ¿Cuántas veces usted ha venido aquí a las actividades de evangelismo a ir a predicar la palabra de Dios con los hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿y para qué el Señor lo salvó entonces, pues? ¿Para ser cuerpo presente aquí en la congregación? ¿Sí sabe lo que significa cuerpo presente? ¿A qué se refiere cuando se habla de cuerpo presente? A que lo están enterrando ya. Algunos hermanos, mire, las congregaciones son su cementerio. Que esta congregación no se vuelva tu cementerio, hermano. No es para venirnos a encerrar en cuatro paredes, no, esa no es nuestro llamado. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, vemos el caso de un hombre, en el verso 1, llamado Naamán. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Ahora, sigamos leyendo porque yo sé que usted ya conoce la historia, pero el que está al lado suyo no conoce la historia. Entonces, por causa de él, vamos a seguir leyendo la historia. Dice, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Mire, hermano, cómo Dios tiene que usar métodos a veces que no nos agradan. Porque este hombre invadió y tomó y raptó a esta muchacha y se la llevó de esclava a que sirviera en su casa. Pero mire, es que me agrada el corazón de esta muchacha. Porque ¿cómo hubiera estado el corazón de nosotros, hermano, que nos lleven y nos esclavicen y nos pongan a trabajar y que de repente nosotros nos enteramos que esa persona es leprosa y se va a morir? ¿Qué dijeron muchos cristianos? Dios es justo, ¿verdad? Y que se muera rápido. ¿Verdad que sí? Mire cómo usted tiene que examinar su corazón. Por eso usted no puede guardar en su corazón, hermano, amargura, ni resentimientos, nada negativo, aún contra los que los dañaron, ¿no? Fíjese que hay gente que se vino huyendo a este país y todavía había pensando en vengarse de los que dejó allá atrás. En lugar de estar agradecido y decir, gracias porque por causa de aquello yo estoy acá. Porque sea como sea, óigame bien, sea como sea, yo me imagino que esta muchacha estaba mejor en la casa de este hombre que en Israel. Por lo menos ahí tenía comida, tenía un techo, tenía lo necesario. Así que si está ya aquí, deje de estar pensando en regresarse. Eche raíces ya acá. Hay gente, hermano, que todavía está, y si me agarra la migra.
¿Por qué le vas a tener miedo a la migra tú? ¿Quién puede más, la migra o Dios? Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Ahora, si eres negligente, entonces preocúpate. Si eres un criminal, preocúpate. Si en lugar de venir a aprovechar los beneficios de este país, vienes a quererte aprovechar de la gente, que te deporten. Si vas a venir a hacer delincuencia, fuera. No sé cuántos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Sabe quiénes no están de acuerdo? Los delincuentes. Ellos no dijeron amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora, y si usted ha sido delincuente, arrepiéntase hoy y conviértase. Sí. Pero mire, vamos aquí al verso 3. Primera de Reyes 5:3 dice, y ella dijo a su señora, sí, mi señor. Mire con qué respeto. Es que sabe que un problema que tenemos nosotros, hermano, es que nosotros no sabemos respetar las autoridades. Ese es un problema. Especialmente ahora en las escuelas donde a los hijos no se les instruye el respeto a los padres, sino al contrario. No se sorprenda que sus hijos se le revelen a usted si usted lo manda todos los días a la escuela que le enseñe que no lo respeten a usted. Porque eso es lo que les enseñan en las escuelas. Tu papá no te tiene que decir lo que tienes que hacer. Y cuidadito si tu papá te corrige y cuidadito si tu mamá te da porque se mete en problemas. Y le mete un montón de cosas en la mente, hermano. ¿Para qué? Para maldecir a sus hijos. Por eso usted tiene que estar muy pendiente de la educación de sus hijos. Y cuando hablo de la educación, hermano, no estoy hablando de matemáticas, no estoy hablando de astronomía, no estoy hablando de... No. Eso es lo que deberían de estar enseñando en las escuelas. No, educación. Que sean educados, que sean respetuosos, que no sean delincuentes, que respeten lo ajeno, que se esfuercen por obtener lo que les va a pertenecer a ellos, que les cueste a ellos. Esos son principios que usted como padre y como madre tiene que transmitirle a sus hijos. Pero el fracaso está, hermano, en que ¿para qué usted tuvo hijos? No sé por qué me meto siempre a ese tema, porque a algunos se me quedan así viendo raro y dicen, ya me la está tirando. Pero sí, sinceramente, ¿para qué usted tuvo hijos? ¿Para qué? Yo no entiendo ese razonamiento. No entiendo. Porque una cosa sería decir, yo quisiera tener un hijo para formarlo, para educarlo, para criarlo, para que sea un siervo de Dios, una sierva de Dios. Digo, está bien. Pero todavía traemos mentalidades, hermano, de los tatarabuelos ahí. Hay que tener muchos hijos. ¿Y para qué? Todavía en aquel tiempo, hermano, pues los abuelos tenían razón porque ellos vivían en el campo y entre más niños habían, pues más los ponían a trabajar y menos trabajo para ellos. Pero ¿y ahora? Que los hijos ni siquiera sacar la basura quieren, ni recoger el plato en la mesa. Ahora, ¿culpa de quién es? Del papá y la mamá. No es que ya nacen así. No. Deles. Deles con la vara donde debe de darles.
No es contra la ley, al contrario. Y si llaman a la policía, cuando llegue la policía le diga, mire, le voy a enseñar cómo fue que le pegué. Vení para acá y le da otra vez. ¿Vio policía dónde le pegué? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Porque si no me miró, mire, le voy a volver a dar para que aprenda. A ver si la vuelvo a llamar. Pero, sinceramente, ¿cuántos hermanos sus papás nunca les pegaron? Ahora, ¿habrán necesitado que les dieran o no? Sí. ¿Cuántos necesitamos que nos hubieran dado bastante? ¿Sí? Algunos no levantan la mano, mire. ¿Por qué? Porque no hay respeto hoy, hermano. Y venimos, mire, y eso se refleja en nuestra vida espiritual también. ¿Por qué? Porque no hay respeto a las autoridades ministeriales. No hay honor a las autoridades ministeriales. Y cuando estoy hablando de las autoridades ministeriales, no estoy hablando solamente de los humanos, sino estoy hablando de las glorias que cubren esos seres humanos. Por eso mire lo que dice aquí en la carta de Judas. Este Judas no es el que entregó al Señor. Tengo que aclararlo, ¿verdad? Porque este Judas, según parece, era uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice en el único capítulo que hay, ¿verdad? No se va a perder mucho ahí. Dice, vamos a leer desde el verso 6. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Usted sabe que hoy la gente no quiere oír de juicio? Hoy no me hable, no me ponga miedo, no me mande terror, no. ¿Usted sabe que yo no podría predicar este mensaje en otros países? Porque me meterían a la cárcel. No estoy bromeando. Solo por decirle a una persona que es pecadora, me meterían a la cárcel. Ya en algunos países. Y hacia eso va este país. ¿Cuánto tiempo va a soportar que todavía no caigamos ahí? No sé. Pero va a llegar el momento, hermano, ya no vamos a poder predicarle a la gente que se arrepienta, que se convierta. Porque eso es ponerle miedo. Uy, no, me está poniendo miedo y te demandan. Pero es que esto es serio, hermano. Si les fuéramos a predicar a todos los que se murieron ya, que se arrepientan y el Señor los va a perdonar, ¿cuántos no se arrepentirían? ¿Ajá? ¿Hubiera alguno que no se arrepintiera? Entonces no espere llegar hasta ese momento. Hoy es su día de salvación. Mire, ¿dónde están esos ángeles que no guardaron su señorío? Que no guardaron su pureza, que no valorizaron sus cuerpos, lo que eran en Dios. ¿Dónde están? Mire, ellos perdieron su oportunidad. Ahora dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque no solamente fue Sodoma y Gomorra, fueron 4 ciudades que fueron quemadas.
Y se salvó aquella ciudad donde iba Lot, porque esa también iba a ser consumida. Pero se salvaron por causa de Lot. Dice Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ay, hermano, esto está terrible. Dice, no obstante, mire, habló de ángeles. ¿Dónde están esos ángeles? En prisiones. Habló de hombres del pasado, mujeres del pasado. ¿Dónde están esas mujeres? Fuego, exhibidas como ejemplo. Pero ahora el verso 8, mire, dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Mire, se está levantando una generación, hermano, terrible. Esa generación va a apoyar al anticristo, va a apoyar a la bestia. Por eso usted tiene que enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a todos los que pueda, hermano, la palabra de Dios. Advertirlos. Porque ellos van a ser influenciados o están siendo influenciados todos los días por los medios de comunicación. Todos los días. Y usted sabe que tenemos ese instinto animal. Porque así lo dice la Biblia, es un instinto animal que nos atrae hacia el pecado, ¿sí o no? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Oh, mire, hermano, ahí estaba el arcángel Miguel con Satanás, queriendo tomar el cuerpo. El arcángel queriéndolo enterrar y Satanás queriéndolo sacar. Pero dice que no profirió juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque aunque es una autoridad caída, ellos entienden lo que es la honra ministerial. No a la persona, sino a lo que esa persona representa. Usted sabe que hoy a los pastores los ven como... Mire, yo cuando vine aquí la primera vez, que vine antes de quedarme aquí en este país, vine 2 veces antes. Y la segunda vez que vine, o la primera vez que vine, no me recuerdo cuál de las dos. Creo que, no me recuerdo cuál de las dos. Conocí a un apóstol. Americano, pero tenía muchas iglesias y tiene muchas iglesias en México. Un hombre que trabajó mucho en México, hermano. Mucho. Tuvo experiencias buenas y desagradables, de todo, de todo. A mí me hubiera gustado invitarlo a que viniera aquí un día, pero ya está muy anciano. Está muy anciano. Pero sí, me recuerdo que cuando fui cuando Dios me llamó a predicar en México, lo fui a buscar. Y le dije, yo quiero que usted ore por mí, porque usted es una autoridad aquí en México. Y yo quiero
recibir su bendición, porque Dios me mandó también a trabajar aquí en México. Aunque yo traía la comisión de mi apóstol, pero yo he entendido lo que es el respeto ministerial. Hay cosas que tal vez usted no sabe de mi vida, pero yo sí sé quién soy, ¿verdad? Y a veces lo predico con autoridad, no porque solamente está en la palabra, sino porque lo he vivido y está en mi corazón. Yo me recuerdo que lo fui a buscar y dije, mire, yo tengo un llamado de Dios también para que mi apóstol me mandó a predicar a México, pero usted es la autoridad aquí en México y necesito su bendición también. Y él oró por mí. Pero cuando lo conocí la primera vez, me recuerdo que pasamos ahí por su casa. En ese tiempo todavía no lo conocía realmente, no lo conocía. Pero lo conocía por referencias, porque yo había estado predicando en sus iglesias en México. Varias de las iglesias que me invitaron a predicar a Monterrey, pues pertenecían a él, eran de su ministerio. Y entonces por esa relación, pues yo tuve la oportunidad incluso de estar con él en su casa y me recuerdo que pues él era bien conocido. Él era bien conocido. Incluso me recuerdo que pasamos por el banco, hermano, y él ni siquiera, solo en una papeleta nada más, no presentó ni identificación, nada más se la mandaron y le mandaron el dinero. Así de. Y él me contaba y me decía, fíjate que yo he pasado muchos pastores aquí a los Estados Unidos. Porque querían venir a conocer Estados Unidos. Entonces yo le decía, pues yo te llevo. No era coyote. Tengo que aclararlo. Y entonces, fíjese la autoridad que y el respeto que tenían antes hacia los ministros. Entonces él decía, y se encontraba un pastor y decía, ¿quieres ir a conocer Estados Unidos? Sí, vámonos. Y como pues las iglesias de él estaban ahí en la frontera también, tenía iglesias en la frontera, tenía iglesias en Monterrey, en muchas partes de México. Venía con los pastores y llegaba a migración. Y le decían, bueno, y las visas de estos hombres no traen visa, pero vienen conmigo. ¿Y qué van? Pero quiero que conozcan Estados Unidos y los voy a pasar un fin de semana o unos días y los regreso. Ok, pasen. Respeto a los ministros de antes. Claro, sabían quién era él. Y sabía que no los iba a dejar acá, se los regresaba también. ¿Verdad? O sea, la palabra de un ministro tenía valor. Hace unos años atrás, cuando yo todavía viajaba por tierra para México, iba saliendo para México, porque yo viajaba mucho, hacía muchos viajes para México y me iba en mi carro. Y antes de salir, antes de entrar a México, antes de salir de Estados Unidos, me pararon los gringos. Y me dijeron, ¿para dónde va? Para México. ¿A qué va? A predicar. ¿Y usted qué es? Pastor. Ok, bájese. Y se va a la oficina. Me metieron a la oficina y mientras yo estaba en la oficina estaban revisando mi carro. Tenían el motor y no porque eran mecánicos, no, estaban revisando a ver qué llevaba. Y me dice, ¿cuánto dinero lleva? Digo, pues llevo tanto. ¿Y por qué lleva tanto dinero? Pues porque pues se usa para la obra de Dios allá.
servimos en las iglesias y damos en las iglesias. Sáquese todo. Me sacaron todo, me revisaron todo, contaron si de verdad me estaba diciendo la cantidad que llevaba. Y me dijeron, bueno, ya puede irse, ahí espere nada más que revisen su carro y ya se puede ir. Y me acerco al que está revisando el carro, yo un poquito indignado. ¿Tengo cara de delincuente o qué? Dije yo. Porque estaban revisando, hermano, mire, a veces hasta el aire de la llanta le sacaban para ver si no tenía droga. Y yo voy al que está revisando ahí y le digo, mira, pero ¿por qué me están revisando? Si yo soy pastor. Yo recordándome de aquel apóstol que lo respetaban y todo. Y me dice el muchacho que estaba revisando, ¿y eso qué? Mi papá también es pastor, me dice. ¿Y entonces por qué me está revisando? Precisamente, me dice. Porque hay muchos que se hacen pasar por pastores y no son pastores. Es una realidad. ¿Cuántos se han hecho pasar, hermano, por ministros de Dios? ¿Cuántos están predicando hoy en los púlpitos y se hacen pasar como ministros de Dios? Y Dios no los llamó a predicar la palabra. Dios no los llamó a ser sus mensajeros. Entonces, mire, hace falta hoy el respeto a las autoridades. Ahora, mire lo que dice aquí. Estamos en Judas, verso 10. Dice, mas estos blasfeman de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos, ¿qué? Destruidos. Tenga cuidado de estar hablando de un ministro de Dios, que usted no tiene autoridad de hablar. Digo si no tiene autoridad de hablar, porque yo como ministro sí tengo autoridad de hablar. Y ahí es donde entra el problema, porque dicen, no, pero si el pastor lo hace, si el apóstol lo hace, yo también puedo. Pablo podía decir ese Himeneo y esos hasta el diablo se los entregó. ¿Podía hacer eso los que asistían a las reuniones de Pablo? No. Ahora, ¿por qué lo hacía Pablo? No porque le caía mal, sino porque los ministros estamos precisamente para velar por el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, usted tiene que tener temor en su corazón y respeto a las autoridades ministeriales. Y vuelvo otra vez a decir, ¿quiénes son las autoridades ministeriales? Aquellos que llevan el respaldo celestial. A ellos usted tiene que respetarlos. Ahora, regresemos aquí al primer libro de Reyes, capítulo 5. Dice el verso 3, y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Mire qué muchacha esta. Con qué seguridad, con qué certeza declara y dice, usted está aquí enfermo porque no ha conocido a mi profeta. Porque si estuviera mi profeta, usted ya no tendría lepra. Mire, tenemos nosotros que conocer el poder que Dios nos ha delegado a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque
se tienen que ver señales. Y yo por eso me preocupo, hermano. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Que usted esté preparado para cuando las señales se empiecen a manifestar. Solo póngase a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahorita yo voy y levanto a Michael de allá de la silla? ¿Qué pasaría? Si yo voy allá con Estrellita y la levanto y ya quedas totalmente sana. ¿Cómo cree aquí que estaría aquí el día miércoles? ¿Cómo estuviera? ¿Y qué voy a hacer yo con un montón de gente? Porque yo no quiero gente, hermano, que venga solamente a curiosear. Ni que venga nada más a decir, bueno, estoy enfermo, que me sane. No. Porque si el Señor va a hacer un milagro, hermano, es para atraer a la gente, para que la gente se convierta en discípulos. Entonces yo digo, Señor, todavía no, todavía no. Por eso yo lo estoy empujando a usted y diciendo, prepárate, 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 prepárate. Ay, pero sí, pero es que si hasta el privilegio me quitaron porque no pasé a la escuela. ¿Todavía te pones tus moños? ¿Quién va a discipular a los que van a venir? Ahora, ¿estás tú listo ya para ser un discipulador? ¿A cuántos tienes la capacidad de discipular? Porque bíblicamente, ¿a cuántos tú deberías de estar discipulando? ¿Sabes a cuántos? A 100. ¿Sí o no? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuántas ovejas tenía aquel pastor? 100. Ahora, ¿usted se puede imaginar discipulando a 100 personas? ¿Va a tener tiempo de comer? ¿Va a tener tiempo de dormir? No, si yo por eso no me preparo, porque no, mucho compromiso, yo no quiero comprometerme. ¿Vas a dejar pasar esa oportunidad que Dios te está dando para que Dios se la dé a otro? ¿Vas a ser tan negligente de decir, no, es que no, ya no voy a tener vida? Pues de eso se trata. Ese es el evangelio. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para Dios, ya no para mí. Entonces, vemos aquí en la palabra que esta muchacha tenía la certeza de que si iba con Eliseo, le iban a quitar la lepra. Ahora, aquí en la congregación han sucedido milagros. Han habido sanidades. No le hemos dado mucho show, ¿verdad? Porque no es ese el propósito. Las señales van a venir, hermanos, de acuerdo a la necesidad para hacer crecer la fe. Pero para que usted vea, porque hay gente que piensa que Dios no se ha movido aquí con nosotros. Pero yo esta tarde quiero dar lugar
a testimonios. Si Dios lo ha sanado a usted de algo, aquí en la congregación, yo quiero que venga aquí y que cuente qué es la sanidad que usted hizo, porque hay muchos. Sí. Dios los bendiga, hermanos. Cuando yo llegué aquí hace casi 8 años, a los 3 meses de estar yo aquí, a los 3 meses de estar yo aquí, uno de los ministros que estaba aquí ministrando ese día dio la oportunidad de que todas las personas que estaban enfermas, dio el llamamiento para que se pararan porque iban a orar. El Señor le puso en el corazón que oraran por ellos para ser sanos de cualquier enfermedad que tuvieran. Y a mí me habían diagnosticado con glaucoma tipo B. Por eso es que si usted se pone a ver mi ojo izquierdo, parece como si a mí me hubieran pegado. Tengo el ojo como medio morado. Eso era peor antes. Y era porque un día me levanté yo muy joven, de como 17 años, y tenía la presión del ojo, la tenía 5 veces más alta de lo normal. Me levanté y no podía ver nada de mi ojo. Y ahí empecé un proceso muy triste porque pues yo hacía deporte, hacía muchas cosas y empecé un tratamiento que tuve que tomarlo por muchos años, un tratamiento muy caro para poder yo nivelar la presión del glaucoma. Mi retina estaba que se desprendía de mi ojo, yo estaba que perdía mi ojo. Y el glaucoma es algo que no tiene cura. El tratamiento es solamente para nivelar la presión, pero no hay cura para el glaucoma. Lo único que puede hacer uno es hacerse una cirugía, pero yo estaba muy joven y el doctor me dijo, esa cirugía, hacértela es algo muy, sí, muy riesgoso. Entonces mejor quédate con el tratamiento. Y ese día que hicieron sanidad, que el Señor llamó para que se hiciera la sanidad, yo vine aquí al frente y el Señor utilizó a un muchacho que tenía el don de sanidad y el muchacho me puso las manos y me dijo, el Señor te sana hoy. Hermano, yo me fui a mi casa, yo sentí como el Señor me sanó ese día, yo me fui a mi casa, boté mi tratamiento costoso, llamé a mi papá y a mi mamá que viven en Florida, les conté, ellos pues asombrados me dijeron, pero ¿cómo vas a botar el tratamiento? Por lo menos te hubieras esperado, me dijeron. Pero yo sabía que el Señor a mí me había sanado. Ese testimonio después sirvió para fortalecer la fe de mi papá, de mi mamá, porque ellos no eran cristianos. Mi abuelo, mi abuela, todas las personas que sabían sobre mi condición, para la gloria de Dios, ese testimonio sirvió para que muchos familiares míos pudieran conocer el poder de Jesucristo. Mi abuela, después mi abuela, porque eso es hereditario. Después mi abuela le diagnosticaron también glaucoma. Y yo le dije, abuelita, el Dios que me sanó a mí, te puede sanar a ti también. Y me dijo, sí, mijo, yo esa sanidad, yo lo creo. Y hace unos meses el Señor sanó a mi abuela del glaucoma también. Hace 2 años fui a que me vieran la retina otra vez, después de que mi retina estaba que se desprendía de mi ojo y el doctor me dijo, usted tiene la retina sana como la de un bebé recién nacido, me dijo. Su retina, yo tengo los papeles que demuestran que yo tenía glaucoma y los papeles del doctor
de ahora, como me dice que mi ojo está al 100%. El Señor me pone en mi corazón de que Él me dejó eso allí para que a mí me pregunten sobre eso, porque muchas veces yo estoy afuera y a mí me preguntan sobre eso y yo aprovecho eso para dar el mensaje de Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno y Dios sana. Amén. Bendiciones, hermano. Yo también doy gracias a Dios porque sabemos de que Dios es un Dios poderoso, al que el Dios que nosotros servimos. Yo tenía un dolor aquí en mi cadera, yo no podía caminar, ya tenía una semana, y mi esposo me dijo, vamos al doctor, y me dijo, aquí no te van a sanar, vete para El Salvador, allá es más o menos y puedes agarrar el tratamiento. Y yo le dije, no, Dios me va a sanar. Entonces, y le dije, voy a esperar para ir a la oración de las 4 de la mañana. Y me vine de arrastrada llorando, no podía manejar y mi esposo me trajo. Y estando acá, oré y le dije a unos hermanos, necesito que oren por mí porque solo Dios me puede sanar. Y para la gloria de Dios, hermanos, yo en esa madrugada yo recibí la sanidad. Yo sé que Dios ha repartido dones y pues ese don aquí lo tiene mi hermano, el que acaba de pasar antes de mí. Él oró por mí y me dijo, corre, salta, brinca y hazle todo. Y yo le hice, hermano, me acuerdo que él me dijo, pero esa sanidad va a ser para que tú le sirvas a Dios, si no, vas a quedar. Dije, no, no, eso no puede ser. Y entonces, hermano, aquí estoy y gloria a Dios por eso, porque Dios me sanó. Gloria a Dios. Hermanos, buenas tardes. Para Dios sea la honra y la gloria. Llegamos con mi familia en octubre 20 a la iglesia, invitados por una de mis primas, que me dijo, primo, necesito una iglesia porque quiero presentar a mi niño prematuro de 40 días. Y le dije yo, ve a Roca Eterna. Le di los datos y vino y nos invitó ella. Mi hija no quería venir a la iglesia, me dijo, no, yo no quiero ir. Pero ella sabía, ella quiere mucho al bebé. Y cuando supo, le enseñé la invitación al teléfono, me dijo, papi, vamos. Mi hija me la habían diagnosticado desde bebé con cinco enfermedades neurológicas, autismo, encefalopatía y muchas cosas más. Llegamos a la iglesia ese domingo 20 de octubre del año pasado y empezaron a orar por mi hija. Los jóvenes, gracias a todos los que se le acercaron, empezaron a orar por ella. Y nos fuimos, pasó octubre, noviembre, en diciembre salimos de vacaciones y llevamos 4 medicinas. La última medicina que nos dieron contenía marihuana. Y yo temblaba y decía, Dios mío, ¿cómo le voy a dar esto a mi hija? Yo te entrego mi vida, Señor, pero la salud de mi hija. Y nos fuimos de viaje, llevamos la medicina, regresamos. Pasaron un mes y yo le oraba al Señor siempre con mi esposa y doblábamos rodillas. Y cuando regresamos, nena, ¿y tu medicina? Papi, yo no tomo medicina, amigo, tengo 1 mes y medio, me dijo que el Señor me liberó. Y ese es mi testimonio para el Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera testificar de su sanidad? Hermanos, Dios los bendiga. Solo algo rapidito. Cuando John Michael tuvo el accidente, yo me recuerdo que yo le texté a mi pastor y le dije, mire, me avisaron que él no le dan garantía de vida. Él a lo mejor no va a vivir. Entonces él me contestó y me dijo, Dios va a cumplir su propósito en él. Entonces ahí yo confié, hermanos, porque él murió 3 veces y el Señor lo levantó del sepulcro porque Dios tiene un propósito con su vida.
Entonces, yo me recuerdo una vez también, yo acababa de llegar a la iglesia y yo traía un dolor de muela bien fuerte y yo tenía muy desesperante. Y yo me acuerdo que se acabó un culto y yo le dije a mi pastor, le dije, me duele mucho la muela, le dije, y yo no me la quiero sacar. A mí no me gusta sacarme dientes, antes me quiero poner los que me faltan. Entonces yo le dije, me duele mucho mi muela, le dije, pero un dolor terrible. Y entonces yo me recuerdo que él me abrazó y empezó y me dijo, ¿estás sana? Es más, no oró, nomás me tocó y me dijo, ¿estás sana? Increíblemente, o sea, yo acabo de llegar y hasta me asusté porque tenía como unos 3 o 4 meses en la iglesia, porque se desapareció. Él nomás dijo la palabra y el dolor totalmente desapareció de mi boca y no me volvió a doler la muela nunca más porque después me la arreglé y pues no, ya nunca me dolió. Y hace 3 días, yo estuve aquí una noche y un pastor estaba parado aquí cerca de mí y me dijo, cuando a mí me vienen dolores, usted nunca me va a ver, ay, me duele esto, ay, una medicina o algo, que cuando me han venido dolores o que me ha venido un dolor o algo, yo nunca lo estoy diciendo porque yo sé que ese dolor no es parte de mi vida y se tiene que ir. Entonces un pastor estaba aquí hace 3 días, hermana, un dolor que yo traía muy fuerte en un lado de mi pierna. Entonces un pastor me dijo, guiado por el Espíritu Santo, nuestros pastores tienen las ayudas aquí, ¿verdad? Tienen ese poder, entonces me dice, yo no le quería pedir oración a nadie, porque yo sé que a veces uno puede lidiar o echar el dolor fuera. Y entonces el pastor me dijo, el pastor Oscar me dijo, cuéntame tu historia. Y dije yo, hermanos, empecé a ser libre de muchas cosas que traía, a veces los dolores, y aquí lo comprobé porque al siguiente día que yo me levanté, jamás volví a sentir esos dolores. Me paraba y el dolor era tan fuerte y aunque yo no le decía a nadie, estaba tantito sentada y el dolor era tan fuerte, me paraba y me daba el dolor. Pero después de que este pastor Oscar oró por mí, el dolor que yo había sentido siempre que me levantaba en la mañana, el dolor se había ido. Pero es que cuando él oró por mí, Dios me había liberado. Pero no solamente eso me dijo, tu corazón se había endurecido, te estabas contaminando y ahorita vas a ser libre. Él oró por mí. Me recuerdo que yo recibí liberación, una liberación fuerte esa madrugada aquí. Y entonces él él habló a los dolores. Todo dolor que haya en el cuerpo se va. Y ya, o sea, de esos 3 días para acá nunca he vuelto a sentir el dolor. Dios es bueno. Hola, buenas tardes. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en mi vida? You know me, Dad. Llegué a la iglesia desde los 18 años, creo. Y bueno, he tenido grandes pérdidas en mi vida, pero en mi vida nunca ha habido ningún despropósito. Todo lo que yo he vivido, el Señor de alguna manera lo ha usado para que mi carácter sea formado. Y le doy gracias al Señor por mi pastor, por mi padre espiritual, por mi iglesia, por mi familia. Pero el milagro más reciente es que el año pasado yo era drogadicta, yo hacía drogas, fumaba cocaína y por un tiempo estuve haciéndolo y me había alejado del Señor. Después me puse enferma, no podía respirar, me hinché toda y cuando me llevaron al hospital, mi corazón solamente estaba funcionando 15%. Después el Señor empezó a hacer una obra en mi vida, porque a pesar de que yo todo este tiempo asistía a la iglesia y yo pensaba que
que yo había nacido de nuevo. Tantos años en la iglesia y yo no sabía que yo no había nacido de nuevo. Pero en ese momento el Señor empezó a trabajar en mi vida, a hacer una obra grande y empecé más a recibir la revelación del Señor. Y entonces fue cuando empezó mi vida a ser transformada y el Señor fue obrando en mi vida y mi corazón fue en menos de 6 meses, mi corazón se normalizó a 60%, que es debe de funcionar a 60%. O sea, mi corazón fue normal, pero Dios, desafortunadamente recaí otra vez en las drogas. Eso fue hace como un año. Otra vez me alejé del Señor otra vez y en febrero otra vez me falló mi corazón. Estaba otra vez hasta en febrero mi corazón estaba en 20%. Pero si ustedes ven, yo sé que el Señor ha hecho la obra otra vez, porque no hay manera que yo pueda danzar de la manera que yo danzo aquí y yo puedo respirar, yo no me siento enferma. Y yo, donde quiera que yo voy, yo les digo a la gente, digo, mira, yo voy cuando voy a la clínica, yo digo, lo que el Señor de gracia me ha dado a mí es lo que yo les estoy dando a ustedes. Entonces yo doy mi testimonio en todas partes porque digo, Señor, yo le dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer en mi vida, pero si me vas a llevar, te doy gracias porque me estás preparando. Pero si no, yo voy a hablar a toda la gente que yo me encuentre, yo les voy a hablar de tu grandeza. Y eso es lo que hago, me ha estado dando esa oportunidad. Y no solamente me libró, me sanó mi corazón, me sanó de depresión, de ansiedad, me ha hecho libre de las drogas. Es que cuando el Señor hace algo, lo hace completo. Y yo le doy gracias al Señor porque lo más grande que ha hecho en mí es que me ha dado su revelación, y el milagro más grande es que ha cambiado mi corazón. Y yo misma me sorprendo, digo, wow. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. El Señor a mi vida pues ha tenido mucha misericordia. Cuando a mí me empezaban a hablar, mi hermana pues ya tiene tiempo de ser cristiana allá en Honduras. Ella me hablaba y me invitaba y yo pues no, porque yo siempre era de la palabra que decía, con las cosas de Dios no se juega. Dios no es juguete de nadie. No voy a estar un día en la iglesia y otro día bailando o cantando, porque pues yo pertenecí 15 años a una agrupación musical de Centroamérica muy conocida, y yo realmente en mi corazón yo no quería dejar las cosas de el grupo, la agrupación, por meterme a la iglesia. Según yo, lo quería disfrazar con decir, con Dios no se juega, pero era mentira, era porque me importaba más el mundo. Entonces, en ese tiempo que mi hermana me dijo, yo voy a orar y tú vas a llegar a los pies de Cristo, empezó, pues yo lo tomé como una palabra más de ella. Y ahora yo después me doy cuenta que Dios pone enfermedades, y por misericordia en mi vida llegó al punto de que cada vez que yo subía a una tarima, ya sea a cantar, a tocar o hacer algo con la agrupación, yo caía, ahí está mi esposo que ahí me conoció, yo caía desmayada, vomitaba, me daba de todo y yo no entendía qué era. Pero yo, una vez que me bajaban de la tarima, yo estaba bien. En la tarima me estaba muriendo. Resulta que entonces voy al médico y el médico me dice, tú tienes tiroides y está en el nivel más alto. Estuve en tratamiento creo que como un año, ¿verdad? Como un año, que me dieron ya hasta el nivel más alto de miligramos para podérmela controlar. Porque yo aún así yo decía, no, yo voy a seguir y me voy a recuperar y voy a seguir. Y no se me quitaba.
Pero llegó un día que yo dije, ok, ya no más, Dios. Ya no doy en esta vida de andar aquí cantando, de andar aquí haciendo lo de la música, no puedo más, porque ya el doctor me dijo, si sigue así, vamos a tener que operártela, estripártela, y el problema es que vamos a dañar tus cuerdas vocales. Puedes perder la voz o ya no vas a tener la misma voz. Vas a poder hablar o no, pero o es eso o te mueres de un cáncer. Entonces yo pues dije, pues ya no puedo más, yo me voy a operar y como dije, pues ya me va a quedar sin servir la garganta. Entonces, pues yo dije, tomé la decisión, no, me salgo, ok, me salí. Y resulta que cuando yo ya llegué aquí, que pues por cierto el Señor allá en Honduras, en una iglesia que también proviene de su apóstol, que es de mi hermana va a Ebenezer. Yo fui ahí una vez y cuando yo llegué ahí, a mí me dieron una palabra, me dio una palabra y me dijo el Señor, yo te voy a dejar con las maletas hechas, pero te voy a llevar de la manera que yo quiero que llegues, pero te voy a llevar a un lugar donde vas a adquirir sabiduría, donde te van a formar y capacitar para que tú salgas a las naciones a hablar de mí y cuando cantes vas a liberar. Entonces en mi vida se ha cumplido esa palabra que me dieron. Y lo milagroso que hizo el Señor y que yo digo fue misericordia de Él, que Él puso esa enfermedad en mí para que yo dejara el mundo, porque si no hubiera sido por esa enfermedad no lo hubiera dejado. Porque resulta que cuando yo llegué aquí y yo decidí no más mundo, yo me voy a enfocar en tus palabras, yo voy a enfocarme en aprender, en adquirir sabiduría, lo que me mandaste a hacer. Y resulta que cuando yo volví a ir al doctor aquí para que me diera mi tratamiento siempre de la tiroides, porque la tiroides no tiene cura. Eso es para toda la vida, que hay que tomarse un medicamento si no es que le da el cáncer. Entonces, resulta que cuando yo fui al médico y yo ya estaba asistiendo aquí, ya había empezado a tomar corderitos, creo, resulta que el examen que me hace el doctor para ver cuánto me iba a dar de medicamento, salgo que no tengo tiroides. Y entonces y era lo más, decía yo, ¿cómo que no tengo tiroides? Ni el doctor lo creía y me hizo 3 veces el examen de la tiroides y las 3 veces me salió negativo y me dijo, no sé por qué, pero tú no tienes tiroides, tú estás sana. Hasta el doctor me dijo, gracias a Dios el medicamento no te dañó, me dice, porque pues estabas tomando medicamento y resulta que tú estás sana. Y ahora sé que esa enfermedad Dios la puso por misericordia. Y para que sepan todos que hay muchas enfermedades que a veces nos dan por nuestra necedad de nuestro corazón. Porque si Dios me dio un talento era para Él, no era para el mundo. Y así como me lo había dado, también me lo podía quitar. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Me llamo Brian, por el que no me conoce. Dios es bueno más que todo, y la única razón que yo estoy aquí parado es por su misericordia. Hace un año tuve una experiencia muy fuerte espiritualmente, en que yo, más que todo, y gloria a Dios, yo recibí confirmación del lago de fuego. Y le doy gloria a Dios por eso, más que todo. Pero al enemigo no le gustó. Yo debo estar muerto. Digo esto porque de repente llegué a tener una experiencia espiritual en que espíritus llegaban a mí y diciendo, gloria a Dios, tú eres santo, tú buscas
tú has buscado de Dios y puedes hacer lo que quieras. Hermanos, este era un espíritu inmundo y se estaba disfrazando como un espíritu de luz. Dijo, vas a ser rico, vas a tener esposa, tal cosa, tal cosa. Sí, se estaba basando a lo que es bíblico. Yo llegué por mi necedad, yo llegué a llegar a ser orgulloso, yo llegué a escuchar su voz y seguí las órdenes que me daba. Llegué a un punto que yo me subía a una motocicleta y me caí 2 veces. 2 veces, hermano. Una no te garantiza que te levantes vivo, pero 2 deberías estar muerto. Y en el tráfico, hermano. En el highway. Yo debería estar muerto. Yo debería estar muerto. Pero el enemigo aún me acechaba. Llegué a un punto que aún con la esperanza de mi Señor, yo seguía esas órdenes por mi necedad. Y con mi papá como testigo, yo perdí mi mente. Perdí mi mente y me volví. Los doctores dicen que era un diagnóstico de mania, que uno ve ángeles, ve espíritus, pero era todo mentira. Era una batalla espiritual, hermanos. Yo aterrorizado le llegaba a mi papá y a mis padres a pedir ayuda. Y yo loco enfrente de ellos, hermano. Yo loco. Y mi mente no estaba ahí. Mi única esperanza era confiar en mi Señor. Y afortunadamente por mi necedad no sabía si era mi Señor o no. Tan confundido que me hizo que casi me mataba. Todos los días ni podía dormir, hermanos, ni hermanas. No podía dormir. Y duró meses. Tanto que, honestamente, yo tan demente me volví, es que literalmente yo mismo dije que me llamaran a la policía y que me sacaran de la casa, porque yo no quería lastimar a mis padres y a mi familia. Físicamente me volvía contra ellos. El enemigo no está jugando, hermanos. No está jugando. Yo estoy aquí más que todo porque Dios me sanó. Yo soy libre. Pero vengo con la advertencia que el enemigo no está jugando. No está jugando. Últimamente Dios me sigue hablando diciendo, sométete a tu autoridad. Porque si vuelves a seguir viviendo lo que estás viviendo en rebeldía, te espera peor. Gloria a Dios. Gloria a ese. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, yo estaba ahí sentada y yo nunca he dado este testimonio. No sé, ¿verdad? Ni me acordaba. Pero cuando el pastor dijo que qué es lo que Dios ha hecho aquí, ¿verdad? En esta iglesia que no se escucha de sanidad. Yo traje a un hermano y mi hermano tenía alrededor de, no, joven, chico, como 10, 12 años que le hacían diálisis. Y cuando yo traje a mi mamá le dije, tráelo, dile que se canse de esa vida. Dice, no quiere porque estaba joven. Dice, no, luego menos con ella y dura mucho. Entonces le dije, tú ve, una sola vez ve, así como le dije a Sebastián, una sola vez ve. Y dijo, ok, voy a ir. Y nomás porque te respeto, ok, ve. Y dice, pues sí, dice, sentí algo medio chistoso, sigue yendo.
una vez más le dije, pero ahora dile al Señor que ya te cansaste de esa vida. Dile, Él es un Dios poderoso y dile que te muestre realmente si es real. No me creas a mí, pero dile. Dijo, ok, voy a hacer lo que tú dices. Yo así les digo, así háblenle al Señor lo que sienten. Y dice que le dijo, pues dice mi hermana, como dice mi hermana, ya estoy cansado. Si eres real, haz algo en mi vida. Para gloria de Dios, hermanos. Otro día, lunes, óiganlo bien, él no tenía documentos. Él era ilegal. Y me habla y me dice, pues nada más te hablo para decirte que gracias, carnala. Así me habla, ¿verdad? Y le digo yo, ¿qué pasó? Dijo, yo te hablo a ti primero porque tú fuiste la que me invitaste. Dice, te hablo a ti primero. Y nada más te quiero decir que hice lo que hiciste. Y estoy contento y agradecido con Dios, dice, porque de un día para otro, hoy me donan mi riñón. No sé cómo. Yo no tenía papeles. Esto yo me acaba de apuntar mi mamá para las donaciones. Creo que eso tarda años, más si eres ilegal. Pero antes que eso, dice, antes de que me hablaran de donar mis riñones, también me dijeron hoy que tengo mi residencia, que tengo mis papeles. Entonces, hoy, le digo, ¿y cuándo te donan el riñón? Pues hoy. Le dije, ¿hoy? Dijo, sí, hoy, pero fuiste ayer. Pues sí, hoy. Dice, pues no estás hablando de un Dios poderoso. Sí, pero le dije, es que como que así. Entonces le digo, pues yo andaba trapeando, como siempre haciendo que hacer. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y para gloria de Dios, él ya tiene sus riñones, él ya es sano. Él vino poco, pero pues como estaba joven no siguió. Y yo lo encontré, luego ya después que dio una pierna. Dios está tratando, fuiste como los leprosos, recibiste la sanación y te volviste para atrás. Y yo casi no veo a mi familia porque vivimos muy retirados, pero lo acabo de ver y dice, ya Dios me está hablando bien fuerte, que ya me congregue, dice, pero pues está casado, ¿verdad? Y pues la mujer tampoco no es cristiana y pues tienen ahí sus luchillas de que ella quiere y que él no quiere, bueno, pero yo sé que Dios siempre hace la obra bien. Yo como testimonio personal, a mí el enemigo me ha atacado muy fuerte con enfermedades, pero a veces le da uno cabida por desobediente, ¿verdad? Y porque no se tira uno, bueno. ¿Se acuerdan hace muchos años también que mis manos, el doctor ya me había dicho que soy estilista por muchos años, que ya iban a dejar de funcionar? Y aquí en una oración, un ayuno de las 4 de la mañana, yo le pedí aquí a un pastor que orara por mis manos. Y yo creí la palabra, Señor, yo creo que tú eres más poderoso que lo que digan los doctores, porque decían que mis manos ya no iban a funcionar. En aquel tiempo nada más era de la muñeca para los dedos. Y Dios me sanó. Y yo siempre he dicho que lo que Dios hace, lo hace bien hecho y no vuelve para atrás. Entonces el enemigo ya no me puede atacar de aquí para acá, ¿verdad? Ahora a mí se me inflaman mis manos, pero de acá no he orado, me he conchado, sí, la verdad, o sea, lo que es. Pero igual, yo antes de alejarme un tiempo aquí, yo me empecé a enfermar, desde antes ya que venía, no sé, a veces, no sé, ¿verdad? Y me han detectado una enfermedad y me han detectado otra. Y yo dije, no, Señor, yo tengo al Dios poderoso, yo siempre te he creído. Si a otro les hablo de ti, yo no tengo nada y no le creo a nadie. Y véanme aquí, yo a veces parezco una quinceañera, también a veces parezco una de 100, ¿verdad? Pero ya me canso, ya no es lo mismo, dijera por ahí el salmista ese que dice 40 y 20, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que las oraciones de la madrugada tienen mucho poder. Y yo puedo testificarles de muchas cosas, muchas, porque ahora que vine a un ayuno que me estuve aquí 3 días, Dios hizo una gran cosa, tal vez se los cuente después, porque es un testimonio tremendo, tremendo de verdad. Pero Dios hace grandes cosas sí en las vigilias. Tal vez yo me he alejado un poquito porque vivo medio lejecitos, pero yo oro en mi casa y para la gloria sea para el Señor. Déselo más fuerte porque son para el Dios que sana, amén. Gloria a Dios, hermanos, que ve que sí estamos en un ministerio donde se mueve la sanidad. Lo que pasa es que no testificamos muchas veces. Y eso es lo que me pasaba ahorita sentado ahí, que sentía el impulso de pasar, pero a la vez me daba pena, pero el Espíritu me dijo, ve, testifica lo que Dios ha hecho en ti. Después de un accidente el año pasado, hermano, me quedó un dolor muy fuerte en la columna. Aleluya. Un día a medianoche tuve que hablarle a mi hermano José Luis que me
que me fuera a bajar en peso, hermano, de mi apartamento, porque yo vivía en el segundo piso, a medianoche, para que me fuera a llevar al hospital porque no soportaba el dolor, no me podía levantar. Cada movimiento que hacía eran gritos, hermano, pero gritos que mis niñas, mi esposa estaba muy asustada, de verdad. Y entonces, y en el hospital, ¿qué cree que hicieron, hermano? Meterme una inyección y dormirme toda la noche, y otro día a la 1 de la tarde despacharme todo sonámbulo, hermano. Y el dolor a la noche siguiente volvió, ¿verdad? Pero un día vine de casualidad, hermano, no sé qué, a buscar a mi esposa, a llevar a mi esposa aquí, que ella venía saliendo de un ayuno, y la vine a llevar. Entonces unas hermanas me invitaron a pasar porque habían hecho algo en la cocina, unos taquitos, y me invitaron a pasar a comer. Y entonces, hermanos, ahí yo andaba con ese dolor, y entonces las hermanas, que era la hermana Candy y la hermana Angélica, me dijeron: vamos a orar por usted. Y mire, hermano, fue una oración tan poderosa que yo recibí una liberación tan fuerte ahí, y desde ese momento, hermano, el dolor se fue, y yo fui sano, hermano, fui sano para la gloria de Dios. Estuve trabajando un buen tiempo con mi hermano José Luis en la plomería, trabajando agachado, que yo imposible iba a poder hacer ese trabajo. Y el dolor, hermano, nunca más volvió. Amén. Así que tenemos un Dios poderoso que sana. Aleluya. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Si Dios ha hecho sanidades en ti, ha hecho milagros y no pasaste, porque a veces decimos: no, es que no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de no callar las bondades y misericordias de Dios, porque Él es bueno. Él es bueno para los que le buscan. ¿Cuántos pueden decir que Él es bueno para los que le buscan? Póngase de pie, hermano. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Nuestra querida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alto que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo